En este video quiero explicarles brevemente el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, incluyendo sus principales fases. Como se había explicado en actividades anteriores, el conflicto fue consecuencia de la rivalidad entre las principales potencias europeas, que competían por prestigio y estatus. Para establecer su posición como potencias mundiales, las naciones europeas debían asegurar su acceso a las materias primas necesarias para su industria y conseguir la autosuficiencia alimentaria. De lo contrario, estarían a merced de sus rivales geopolíticos. El orden internacional desde el final de las guerras napoleónicas, en 1815, había estado dominado por el Imperio Británico. Este dominaba los mares y tenía colonias a lo largo y ancho del planeta. Junto con Francia dominaba África y tenía un acceso casi exclusivo a sus materias primas. Esto no le convenía a Alemania, la principal potencia de Europa Central, que se estaba industrializando rápidamente. Podría decirse que Alemania era la China de la época. Buena parte de las manufacturas baratas que podían conseguirse en el mundo a principios del siglo XX eran producidas en Alemania. Sin embargo, esta corría el riesgo de estancarse debido a la carencia de materias primas, como el petróleo y el hierro. Para salir de ese estancamiento necesitaba colonias, pero no podía conseguirlas mientras Gran Bretaña fuera la potencia dominante en el mundo. Por ese motivo, buscó aliarse con otros países que buscaran una recomposición del orden internacional, como Austria e Italia. Gran Bretaña, Francia y Rusia, con el objetivo de contrarrestar esta alianza, crearon una propia, conocida como Entente Cordial. En estas circunstancias, cualquier tensión política podía desencadenar una guerra continental. El hecho que terminaría liberando las terribles fuerzas destructivas que se estaban amasando en el continente fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914, quien era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. El gobierno austriaco acusó a Serbia de apoyar al grupo terrorista que había cometido el atentado y lanzó un ultimátum según el cual Serbia debía pedir disculpas y dejar de apoyar grupos terroristas en territorio del imperio, o de lo contrario, Austria declararía la guerra. Ante esta amenaza, Serbia pidió la ayuda de Rusia, quien era su principal aliada. Rusia amenazó con declarar la guerra a Austria si Serbia era atacada, por lo que Austria acudió a su principal aliada, Alemania, pidiendo apoyo. El Kaiser alemán le prometió al gobierno austriaco que Alemania la apoyaría bajo cualquier circunstancia. Teniendo este cheque en blanco en su bolsillo, Austria le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Inmediatamente Rusia empezó a movilizar su ejército para lanzar una invasión contra Austria y Alemania. Al observar esto, Alemania, sintiéndose amenazada, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Y sabiendo que Francia reaccionaría, decidió adelantársele y le declaró la guerra el 3 de agosto. El plan de Alemania en este momento era tomar a Francia por sorpresa y propinarle un golpe de nocaut que la sacara de la guerra. Esta idea era conocida como Plan Schlieffen y consistía en que Alemania invadiría Bélgica y en un movimiento envolvente cercaría al ejército francés en la frontera con Alemania. El problema del plan era que Gran Bretaña había garantizado la independencia de Bélgica, por lo que la invasión alemana provocó que el Imperio Británico le declarara la guerra. De ese modo, la riña entre austriacos y serbios se convirtió en un conflicto continental. Todas las potencias europeas estaban involucradas, con excepción de Italia, que permaneció neutral, y el Imperio Otomano, que terminó por unirse a alemanes y austriacos en noviembre de 1914. En un principio, la guerra se caracterizó por su movilidad. Los alemanes lograron conquistar Bélgica y avanzaron rápidamente hacia el interior de Francia. Sin embargo, mientras esto ocurría, Rusia invadió Alemania por el este, y en un momento crucial, los alemanes tuvieron que retirar tropas de Francia para defenderse de los rusos. Los derrotaron en la batalla de Tannenberg el 26 de agosto. Pero al haber retirado parte de las tropas que invadían Francia, debilitaron su frente, y gracias a ello los franceses pudieron detener a los alemanes en la batalla del Marne,
justo antes de que tomaran París. A partir de ese momento, el frente occidental, es decir, el campo en el que se enfrentaban los franceses y los británicos contra los alemanes, se estancó en un tipo de guerra conocida como guerra de trincheras. Ninguno de los ejércitos podía realizar grandes avances a pesar de sufrir enormes pérdidas en cada una de sus ofensivas. En este contexto se dieron las batallas más sangrientas de la guerra, la de Verdún y la del Somme, ambas ocurridas en 1916. Mientras esto ocurría en Occidente, en el frente oriental, en el que se enfrentaban los rusos con alemanes y austriacos, la guerra seguía siendo una guerra de movimiento. Constantemente los ejércitos tenían que avanzar o retroceder, capturando o cediendo enormes espacios, en grandes ofensivas que costaban cientos de miles de vidas. Estos serían los dos principales frentes de batalla, el occidental y el oriental. Sin embargo, la guerra fue una guerra mundial. Hubo enfrentamientos en África y Asia en las colonias alemanas. También en el Medio Oriente, a partir de la entrada del Imperio Otomano en la guerra. Pero de estos frentes secundarios, el más importante fue el del Atlántico. Los alemanes, que habían sido bloqueados por la Marina Británica, reaccionaron lanzando sus submarinos en una campaña contra la Marina Mercante Británica. Su objetivo era que Gran Bretaña dejara de recibir provisiones de sus colonias y de sus socios comerciales en América. Gran Bretaña era una isla que no producía alimentos suficientes para toda su población, de manera que si los alemanes tenían éxito, hundiendo los suficientes barcos, los ciudadanos británicos empezarían a pasar hambre y el gobierno tendría que pedir la paz. Esta estrategia dio frutos y puso en riesgo el esfuerzo de guerra británico, pero también acarreaba peligros para Alemania, pues su campaña submarina terminó por hundir barcos en los que viajaban ciudadanos estadounidenses, como fue el caso del transatlántico Lusitania en 1915. La guerra permaneció relativamente estancada desde 1914 hasta 1917. En 1915 entraron a la guerra Italia del lado de Francia y Gran Bretaña y Bulgaria del lado de los imperios centrales. Pero esto no modificó el transcurso del conflicto. Solo en 1917 se dieron dos hechos decisivos que cambiaron el curso de la guerra. En Rusia, cuya población había sido económicamente afectada por el conflicto, al punto de que millones de personas en las ciudades pasaban hambre, hubo dos revoluciones, la primera en febrero y la segunda en octubre de 1917. Esta última llevó al poder al partido bolchevique liderado por Vladimir Lenin. Lenin abogaba por la paz con Alemania. El ejército ruso había sido derrotado y los alemanes avanzaban sin parar hasta el punto de llegar a amenazar San Petersburgo. Finalmente, el nuevo gobierno ruso y los alemanes firmaron un acuerdo de paz en marzo de 1918, según el cual Alemania obtenía un enorme territorio a expensas de Rusia. Gracias a esto, Alemania pudo redirigir parte de sus ejércitos del frente oriental al frente occidental para lanzar una gran ofensiva de primavera en 1918 con el objetivo de derrotar finalmente a Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, para ese momento los Estados Unidos habían entrado a la guerra del lado de la Entente. En 1917, Alemania había declarado la guerra submarina sin restricciones, lo que permitió que los submarinos alemanes atacaran cualquier barco que se dirigiera a Gran Bretaña sin importar su procedencia. Esto, junto con la revelación por parte de los británicos de que los alemanes estaban buscando aliarse con México contra los Estados Unidos, provocó que este último entrara en la guerra contra Alemania. Para cuando los alemanes lanzaron su ofensiva en marzo de 1918, el ejército norteamericano estaba desplegándose en Francia, y con su ayuda los franceses y británicos pudieron detener a los alemanes. Este fracaso representó el fin del esfuerzo de guerra alemán. En Alemania, la población estaba pasando hambre. Los soldados alemanes estaban mal alimentados y hartos de 4 años de guerra. Por ello, cuando la Entente lanzó su contraofensiva en agosto de 1918, el ejército alemán colapsó.
Miles de soldados entregaron sus armas y se rindieron a los aliados, mientras que los demás retrocedían a las fronteras de Alemania. El Kaiser alemán abdicó y el nuevo gobierno alemán pidió la paz. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a la guerra. Los alemanes, austriacos y turcos fueron derrotados. Sus imperios se desintegraron. En el Tratado de Versalles y Trianón, tanto alemanes como austrohúngaros fueron obligados a pagar onerosas reparaciones a los aliados. La guerra dejó 20 millones de muertos y 21 millones de heridos, muchos de ellos discapacitados o desfigurados de por vida. Los tratados que pusieron fin a la guerra no resolvieron los problemas que la habían provocado, y en tan solo una generación el espectro de la guerra volvería a cernirse sobre Europa y el mundo.